aprender en esta mañana. Como les dije, vamos a estar en Juan capítulo 5, ya siguiendo esta serie de Jesucristo Basta, en el cual ya hemos estado bastante tiempo. Y hoy vamos a estar mirando un pasaje en el cual, como tal, el pasaje es una historia que muchos de nosotros conocemos, cual quizás hemos leído bastante, quizás no habíamos pasado tanto tiempo como vamos a pasar en el día de hoy. Y va a haber algo en el cual vamos a estar tomando tiempo que está el tema como tal que va a estar entrelazado entre todos los versículos que vamos a mirar hoy, y es acerca de la compasión de nuestro Salvador, acerca de la compasión de nuestro Salvador Jesús. Y ese va a ser nuestro tema, y este va a ser también nuestro único punto: Jesús, nuestro Salvador compasivo. Y dice el versículo 1, vamos a empezar leyendo el versículo 1, dice que después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Y qué pasa acá? Vimos, por supuesto, la semana pasada, ya el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vimos todo lo que sucedió, y entonces Juan ya está siguiendo esta narrativa después de estos sucesos. Dice que en el versículo 1 del capítulo 5 dice que después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y Jerusalén, por supuesto, con motivo de esta festividad, que bueno, Juan aquí no especifica cuál es, pero no importa, era una festividad que por supuesto esto traía ebullición a la ciudad. Traía a todas las personas que subían ahí, tenían un sentido de expectativa de disfrutar esta festividad. Estaba esta excitación, esta expectativa que tiene uno antes de entrar a algo que uno va a disfrutar, que va a celebrar todos juntos. Y así estaba Jerusalén. Personas que venían de diferentes lados, partes posiblemente bien lejanas, y se reunían hasta millones de personas en el lugar. Y la ciudad, como decía, estaba en ebullición, una fiesta se estaba celebrando, pero dice aquí la palabra que Jesús también sube a Jerusalén. Pero Jesús no fue con la multitud. Vamos a ver un poco más adelante. Jesús tenía otro propósito. El propósito como tal no era la festividad, sino tenía otro propósito delante de él. Dice el versículo 2, más adelante, dice que y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, dice que un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos o 5 portales. Y aquí Juan en este versículo 2 nos empieza a dar el escenario donde esta historia que vamos a estar hablando hoy va a tomar lugar, ¿verdad? Dice que estaba en un estanque llamado Betesda. Este estanque, piscina o cisterna, como le quiera llamar, era común ahí en Jerusalén. Dice que se encontraba cerca de la puerta de las ovejas. Esta es una puerta, bueno, que estaba cerca del templo. Dice que tenía alrededor de él 5 pórticos o portales. Y lo que nos dice que el estanque, por supuesto, era bastante grande. Debajo de estos portales estaban sostenidos por columnas. Y dice el versículo número 3, la primera parte, dice que debajo de estos portales sucedía algo. Dice que en estos portales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Bajo estos portales estaba esta multitud. Una multitud diferente a la multitud que estábamos mirando que subía a Jerusalén. No era una multitud, por supuesto, con excitación por la fiesta que iba a suceder. No era una multitud bulliciosa. Era una multitud que dice la palabra, bien descrita. Dice que estaba compuesta por enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Un buen contraste entre una multitud y la otra. Y yo pensando en esto, aquellos que hemos quizás tenido la oportunidad de visitar asilos de ancianos o hemos tenido oportunidad de visitar hospicios, hospitales, sé que entre nosotros hay aquellos que trabajan inclusive con personas que tienen enfermedades terminales, enfermedades crónicas, personas que atienden, que limpian, que cuidan de personas que tienen algún tipo de enfermedad terminal o enfermedad bien complicada, puede ser que sean inválidos, etc. Estas personas, por supuesto, tienen una mejor idea de lo que estaba sucediendo aquí, en esta multitud. Esto es todo lo que estaba reunido ahí. Y en un solo lugar, imagínense esto, bajo esos portales estaba representado, por así decirlo, el sufrimiento humano, estaba representada la enfermedad humana, la miseria humana, el dolor y la desesperanza. Todo reunido en multitud, bastantes personas. Pueden haber sido más de 100, quién sabe. Todo en un solo lugar, bajo esos portales. Imagínense la ilustración de esto. Un lugar en el cual yo sé que muchos de nosotros no hubiera querido estar. En un lugar en el cual, por supuesto, la multitud que subía a la fiesta no quería estar. Diferente. Pero Jesús decide ir ahí. Jesús decide ir ahí. Y yo me imagino, yo estudiando este pasaje,
Me imagino al Dios Todopoderoso, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, nuestro Salvador compasivo, lleno de amor y misericordia, haciendo entrada en esos portales. ¿Se lo imaginan? Caminando en el medio de esta multitud. Una multitud enferma, una multitud en sufrimiento, en dolor, sin ningún tipo de esperanza, nuestro Salvador caminando entre ellos. Quizás pasando por encima de algunos que estaban en el piso, algunos quizás estaban acostados en las esquinas. Y este es nuestro Salvador compasivo haciendo entrada en el medio de esta multitud. Y lo que se encuentra Jesús, por supuesto, es el cuadro triste de la realidad humana, que muchos de nosotros conocemos, inclusive de muy cerca, quizás con familiares, quizás con amigos, quizás nosotros mismos, ¿verdad? Jesús tenía delante esta multitud donde el dolor, la enfermedad y la falta de esperanza estaba presente. Aquí hace entrada Jesús, nuestro Salvador compasivo. Quiero, antes de seguir, hacer una pausa necesaria. Y si pueden notar en sus Biblias, hay una pequeña nota empezando en la segunda mitad del verso 3. Muchos la tienen. Y también incluye la parte del verso 4. Y dice que los escritos más antiguos no incluyen el resto del verso 3 y todo el verso 4. La tienen, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? Y esto es necesario explicarlo. ¿Por qué? No voy a pasar mucho tiempo, por supuesto, en cuanto a esto, para no sacrificar el tiempo del mensaje, pero deben saber que hay razones por las cuales no consideran o no vamos a considerar esta porción del pasaje, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. ¿Por qué? Dice, se lo voy a leer para motivo de aclaración. Dice que la segunda parte del versículo 3 dice que estos ciegos, cojos y paralíticos, dice que esperaban el movimiento del agua. Dice el versículo 4, dice que porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Dice, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Esto es algo que vemos, por supuesto, en estos dos versículos. Ahora, lo que sucede es que ya últimamente las copias más viejas de los manuscritos originales que se han descubierto, después de esta, antes de hacerse esta traducción, realmente se ha visto que no contienen esta porción de este pasaje. Y lo que sucede es que, por supuesto, de la forma que la Biblia ha llegado a nosotros, no tenemos los documentos originales, solamente son copias que hemos recibido, y tenemos las copias, por supuesto, más por así decirlo, actualizadas. Ahora en estos momentos estamos seguros que la palabra de Dios que tenemos aquí ahora delante de nosotros es la palabra de Dios que el Señor inspirado dio a los autores originales. Pero cuando se hicieron estas traducciones, todavía estos pasajes más antiguos no han sido descubiertos. Y lo que sucede es que se piensa de que esta porción como tal haya sido añadida por un escriba como una nota a pie de la página, en el cual de alguna forma u otra describía este tipo de superstición, por así decirlo, de que un ángel, por supuesto, bajaba al agua y las personas que llegaban ahí, cuando el agua se movía, entonces iban a ser sanadas. Una de las cosas que podemos ver es que inclusive las versiones más modernas de la Biblia, si vamos a la English Standard Version, la ESV, o también la New American Standard Bible, la NASB, y también la New International Version, la NIV, no contienen este pasaje. Así que esto es algo que ya en las Biblias, las traducciones más modernas, ya este pasaje ha sido, por supuesto, quitado. Y esta es la razón, por supuesto, que nos vamos a estar mirando, el resto del verso 3 y el verso 4. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, por supuesto? Podemos aprender de que, según estos versículos, había una superstición que existía con relación a este estanque, y una de las razones que toda esta multitud estaba en los pórticos ahí reunida era por esta superstición. ¿Y la superstición cuál era? Que cada vez que el agua en el estanque, en esta cisterna, se movía, se pensaba de que era un ángel que bajaba ahí, y por supuesto, de alguna forma u otra, existía una competencia de sanación, por supuesto, cada cual tratando de llegar lo más rápido posible a tocar el agua cuando el ángel estuviera ahí para poder ser sanado. Y una de las cosas que inclusive las personas que tienen que ver, los eruditos bíblicos que tienen que ver con esto, diciendo de que esto no sea de inspiración divina, es que Dios, por supuesto, no iba a hacer algo como esto. Sería algo cruel de parte de nuestro Señor compasivo hacer este tipo de competencia de sanación, poner ahí un grupo de personas que no pueden ni moverse con enfermedad terminal, corriendo todos a la misma vez, tratando de empujándose, quizás cayéndose para tocar el agua cuando el ángel moviera el agua. Imagínense esto. Esto no es algo que viene del Señor. Y esta parte, por así decirlo, teológica, también nos da alguna idea de que estos dos versículos, el versículo 3, el final del versículo 3 y el versículo 4 no pertenecen a
a la parte de los escritos originales, por eso que no lo vamos a estar tocando en el día de hoy. Así que, bueno, volviendo entonces al pasaje, pasamos entonces al versículo 5. Versículo 3, vimos de que bajo los pórticos dice que existía o yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y el versículo 5 nos introduce al segundo personaje de esta historia. Más específicamente, en el medio de esta multitud, la palabra del Señor nos enseña a esta persona. Dice que un hombre paralítico, dice el versículo 5. Si leemos, dice que, y estaba ahí un hombre, hacía 38 años que estaba enfermo. Y este hombre paralítico no sabía, este hombre enfermo, no sabía que iban a tener el encuentro más importante de su vida, ¿verdad? Ya se pasa, yo pienso, con el Señor en nuestras vidas. Nunca sabemos cuándo vamos a tener nuestro encuentro más importante en nuestras vidas. Muchos lo hemos tenido los que estamos acá, pero nunca pensamos que iba a ser ese día, y así trabaja el Señor. De este hombre, ¿qué sabemos? Esto es algo que debemos tener en cuenta. Primeramente dice la palabra, versículo 5, que había estado enfermo 38 años. 38 años. Una persona enferma por 38 años, eso es, ¿qué cosa? Es toda una vida. Muchos de los que están aquí, muchos no tienen 38 años. Yo no tengo 38 años todavía. Así que tenemos a este hombre, como decimos, toda una vida paralítico. ¿Y usted se imagina? Paralítico. Y dice que también que su parálisis debe haber sido de sus piernas. Esto es algo que por supuesto podemos ver quizás en el pasaje, ya que en el verso 7, vamos a ver un poquito más adelante, él le menciona a Jesús que no tenía nadie que lo ayudara a bajar al estanque, por lo cual tenía, por supuesto, algún tipo de dificultad en cuanto a andar. Así que posiblemente su parálisis haya sido en los miembros, por supuesto, posteriores. Y también el verso nos dice que estaba acostado. Así que, por supuesto, es lo que se piensa que este tipo de enfermedad que tuviera. Otra cosa que tenía este hombre es que, dice la palabra, no tenía familiares, por supuesto, ni amigos que le ayudaran. Eso es lo que veo acá. Este hombre estaba solo en el mundo. No tenía nadie que lo ayudara, inclusive alguien que lo ayudara al agua, según esta superstición, para que entonces pudiera ser sanado. Así que una persona sola en el mundo, paralítica por 38 años, sin poder casi moverse. Y este es el estado de este hombre acá. Si la multitud lo representa de forma general, por así decirlo, la miseria y el dolor y la enfermedad representada en estas decenas de personas ahí, este hombre, si lo miramos, es el ejemplo específico de todo eso. Es el mejor ejemplo en el medio de la multitud. Y este es el hombre que escoge Jesús, como tal, tener este encuentro. Vemos la soberanía de Dios en cuanto a eso. Entre toda la multitud, que dice la palabra, en estos 5 pórticos, entre toda esta multitud enferma, Jesús escoge tener el encuentro con este hombre. Dice el verso 6, un poquito más adelante. Dice que cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces Jesús, esto es lo que sucede, se acerca a este hombre, imagínense Jesús caminando en el medio de todas estas personas enfermas, y llega a este hombre y le hace una pregunta. Yo me imagino el Dios del universo, el creador de todas las cosas, aquel que había inclusive formado el cuerpo de este hombre, que ahora estaba enfermo, según dice la palabra, desde el vientre de su madre, está delante de este hombre. Y Jesús, por supuesto, le muestra ¿qué cosa? Le muestra compasión. Compasión. Le muestra compasión a este paralítico desahuciado por 38 años. Imagínense esto acá. Y Jesús sabe de su condición. Dice la palabra aquí, el verso 6, dice que cuando Jesús lo vio acostado, dice allí, y supo que llevaba, por supuesto, mucho tiempo en aquella condición. Y Jesús es Dios, sabe todas las cosas. Él sabía la necesidad de este hombre. Y entonces le hace una pregunta. Y esta es la pregunta, que quizás muchos se piensan, wow, yo no creo que tenga lugar. Pero Jesús le hace una pregunta, le dice simplemente, ¿quieres ser sano? Y aquí vemos la compasión de nuestro Salvador, compasivo Jesús. Este hombre que nunca había recibido misericordia de nadie, esta persona rechazado, abandonado a su suerte, posiblemente nadie hablara con él.
y fuera rechazado por muchos porque pudieran pensar que su enfermedad fuera un castigo de Dios por su pecado, cosa que era real, si vemos un poquito más adelante, en otros pasajes que no vamos a mirar hoy. Pero en este tiempo de Israel, por supuesto, cuando la persona estaba enferma, se consideraba que había sido, por supuesto, por algún tipo de pecado que esta persona había tenido. Así que espiritualmente, no solamente de la forma física, esta persona significaba un rechazo por la sociedad, pero sino también de la forma espiritual. También era rechazado. Pero Jesús, por supuesto, nuestro Salvador compasivo, es diferente, ¿ven? Nos trata diferente. Y vemos la compasión de Jesús durante todos los evangelios. Esto es algo bien común, lo conocemos bastante. Vemos a Jesús, por supuesto, sanando enfermos, resucitando muertos, liberando endemoniados, alimentando multitudes, dando fuerza al cansancio, diciendo palabras de consuelo al que está desanimado, mostrando misericordia al pecador, perdonando sus pecados. Eso es algo que es bien común entre todos los evangelios. Hebreo 4, el versículo 15 dice que porque no tenemos un sumo sacerdote, esta es la palabra hablando acerca de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Dice que sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Dice, por tanto, y este es por supuesto lo que podemos hacer por su compasión, por su amor con nosotros, podemos entonces, dice que acerquémonos, y esta es la exhortación, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mateo 14 habla que dice que cuando Jesús desembarcó y se vio una gran multitud, dice que y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Es ejemplo de la compasión de Jesús en los evangelios. Mateo 9:36 también habla de eso. Dice, viendo las multitudes, Jesús dice que tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y en Lucas 7, del 13 al 15, también habla acerca de la compasión de Jesús. Dice que cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, dice que sacaban fuera a un muerto. Imagínense esta ilustración. Dice, hijo único de su madre, dice, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Dice que al verla el Señor tuvo compasión de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice que el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y es un ejemplo continuo de la compasión de nuestro Salvador por nosotros, por la multitud, por las personas entre todo el evangelio. Y la pregunta sería hoy para ti esta. Esto es algo que nosotros a veces como cristianos yo creo se nos olvida continuamente. Y la pregunta sería, ¿crees que Cristo, nuestro Salvador, es compasivo? ¿Pensamos en Jesús como un Salvador compasivo, como un Dios compasivo? ¿Crees en su compasión diaria para tu vida en el medio del dolor, en el medio de la enfermedad? Es bien importante. Yo creo que a veces es más fácil creer en el poder de Jesús que en su compasión. Porque el poder, cuando hablamos del poder, por supuesto quizás pensamos como esta parte de Dios que está fuera de nosotros, que está más allá de lo que nosotros somos, pero la compasión está esta parte natural, esta parte relacional, que a veces no nos gusta ver a Jesús de esa forma. No nos gusta a veces ver a Jesús de la forma humana, en su condición humana también, y nos gusta quizás más verlo en medio de su poder. Pero Jesús es compasivo. Y nosotros la iglesia, nosotros su cuerpo, aquellos que somos salvos, que somos redimidos por sus sangres, por encima de todo el mundo debemos ser ejemplo de compasión. Debemos de ser ejemplo de compasión a nuestros hermanos y también al mundo que no lo conoce. Debemos ser una iglesia compasiva, una iglesia que no pase por alto el sufrimiento de los demás. Y yo te pregunto, ¿cómo estás reflejando la compasión de Cristo en tu vida? ¿Cómo estamos reflejando la compasión de Cristo en nuestras vidas? Cuando hablamos de compasión, hay una definición de compasión bien interesante. Y compasión en latín quiere decir, es compati, que significa sufrir con. De esto viene la palabra compasión. Y lo que significa compasión como tal es que significa que el dolor de otra persona, miren qué interesante, el dolor de la otra persona se convierte en nuestro dolor cuando conocemos eso. El sufrimiento de la otra persona cuando lo conocemos se convierte también en nuestro sufrimiento. Pero tener compasión es mucho más que sufrir con aquellos que sufren, mucho más que eso. Y muchas veces tenemos, yo creo que de forma natural, tenemos la empatía
por el dolor o la necesidad de alguien, cuando conocemos algún problema o algún hermano viene y habla con nosotros y nos cuenta su situación, su prueba, pero esto no significa que tengamos compasión. Hay un elemento importante en cuanto a esto que define o que, por así decirlo, diferencia la empatía de la compasión, y es que la empatía como tal es cuando nos identificamos, como le decía, con el dolor o con la necesidad del hermano. Sin embargo, la empatía es más bien basada en sentimiento, en emoción. Eso que sentimos, por supuesto, automáticamente o de una forma cuando alguien nos presenta un problema, nos sentimos lástima por esa persona, sufrimos con esa persona, nos sentimos tristes por lo que esa persona está pasando. Esa es la empatía, pero la empatía queda ahí. La diferencia que hay entre empatía y compasión es que la compasión no solamente se identifica con el dolor de la persona, no solamente se identifica con la necesidad de los demás, no solamente desea el bien de los demás, no solamente se siente triste por el dolor y la necesidad de nuestros hermanos, sino que también toma acción en cuanto a eso. Esta es la gran diferencia. Toma acción en cuanto a aliviar ese dolor, en cuanto a resolver esa necesidad. Y esto fue lo que hizo por nosotros nuestro Salvador, amén. No solamente Cristo tuvo compasión de nosotros, no solamente Dios nos amó tanto, sino que también envía a su Hijo. No solamente se compadeció de nosotros, sino también que hizo algo por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados. Y por eso que Jesús es nuestro Salvador compasivo. Es el mejor ejemplo de compasión que puede haber. 5 cosas que nos van a ayudar a practicar la compasión. Esto quiero como iglesia poder aplicarlo. Les voy a dar 5 cosas. Les voy a compartir 5 cosas que nos van a ayudar a practicar la compasión. Y quisiera que después de este mensaje nuestra iglesia sea una iglesia que practique más la compasión todavía. Primero, y ahí puede haber muchas más, pero estas que les doy son las que yo pude tener. Dice, la primera cosa, debemos tener como motivación, para tener compasión por las otras personas, debemos tener como motivación la compasión que Dios ha tenido por nosotros mismos. Esto es esencial. Esto es esencial. Nuestra compasión por las otras personas tiene que tener como motivo la compasión que Dios ha tenido por nosotros mismos. Esto nos lleva a nosotros, por supuesto, a ser humildes, a reconocer que solamente nosotros no merecemos la compasión de Cristo y aún así Dios nos lo dio. Eso no solamente nos lleva, por supuesto, a ayudar a otras personas, sino a tener la motivación correcta para hacerlo. La compasión de Dios por nuestro estado de perdición y pecado es algo que debemos tener en cuenta. Lo llevó no solo a sentir nuestro dolor, como estábamos hablando ahorita, sino también a hacer una acción, a proveer el sacrificio por nuestro pecado, enviando su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz, por supuesto, y darnos la salvación que necesitábamos. Así que Efesios 2, 4, 5 habla acerca de eso. Dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y esto es sumamente importante. ¿Qué te motiva a ser compasivo con los demás? ¿Qué te motiva a ser compasivo con los demás? ¿Qué te lleva como tal a ser proactivo cuando sientes el dolor y la necesidad de nuestros hermanos? Y esto va a hacer la diferencia teniendo la verdadera motivación en que si las obras que vamos a hacer nosotros van a estar, por supuesto, siendo probadas delante del Señor, van a ser solamente hojarasca, como dice la palabra. Y debemos realmente pensar y orar cuando quiera que vamos, por así decirlo, tener compasión por alguien o ayudar a alguien. Pensar, bueno, ¿qué me motiva realmente a ser compasivo? ¿Una vez se lo ha preguntado? ¿Qué te motiva a ser compasivo? Puede ser realmente el amor que tienes por la persona, tu identificación con su sufrimiento. Eso es algo que realmente está en ti, tu deseo de aliviar el dolor. ¿O es simplemente algo porque te mandan a hacer? Quizás los pastores identificaron alguna necesidad de algún hermano y dicen, mira, mi hermano, usted puede ayudar a ese hermano acá. ¿Y por qué haces esto? ¿Por quedar bien con los pastores? ¿Esa es tu motivación o realmente sientes el dolor y el sufrimiento que esa persona está teniendo? ¿O solamente quieres que hablen bien de ti en los pasillos? ¿O solamente para satisfacer tu ego como tal? ¡Wow! ¡Qué compasivo yo soy! Y debe ser nuestra motivación, eso es algo importante, se lo vuelvo a recalcar. Nuestra motivación cuando seamos compasivos es que
tener en cuenta la misma compasión que Dios ha tenido por nosotros. Debe ser nuestro deseo que ellos conozcan la misma misericordia, la misma gracia que también nosotros hemos experimentado de parte del Señor cuando estuvimos en una situación como esa. Esa debe ser nuestra motivación. Que al final de Dios, de todo sea Dios el que sea glorificado, no nosotros. Amén. Bien importante. ¿Cómo podemos practicar la compasión de tal forma que sea Dios el que sea glorificado al final de todo? Esa es una buena pregunta antes de hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo de esa forma? Segunda cosa. No solamente, por supuesto, vamos a tener como motivación la compasión de Dios que ha tenido por nosotros mismos para ser compasivos con otros, sino también de la forma que lo debemos hacer es no siendo pasivos ante las necesidades de nuestros hermanos. Necesidades tanto espirituales como materiales. No siendo pasivos ante las necesidades de nuestros hermanos, tanto espirituales como materiales. Primera de Juan 3:17 dice, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Gálatas 6:10 exhorta, así que entonces hagamos bien a todos los que tengamos oportunidad, dice que especialmente a los de la familia de la fe. Y esto no va a aparecer en pantalla, está en Proverbios 3:27-28, dice, no niegues el bien a quien se lo debe, dice, cuando esté en tu mano el hacerlo, dice, no digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Amén. Y este es el punto. Esta es la diferencia. Y esto nos va a pasar cada día. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado algo como eso. No solamente orar por el hermano en necesidad, que es importante. No es solamente sentirse triste por este hermano. No es solamente identificarse con su dolor. También es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción. Es involucrarse en sus vidas. Ir más allá de la pregunta ¿cómo están?, sino también decir qué necesitan. Esa es la diferencia. Alguna vez un hermano ha llegado, hermano, quiero que oren por mí, por esta necesidad, y hemos ido un poquito más allá. Hermano, ¿qué necesitas que yo haga por ti aparte de orar? ¿Hay algo más? Ese es el llamado que tenemos nosotros como cristianos con nuestros hermanos. Los grupos pequeños, por supuesto, son un gran ejemplo en cuanto a eso. Sabemos que muchos hermanos aquí en medio de los grupos pequeños, y tenemos hermanos ahora que están inclusive enfermos con el COVID, han experimentado el amor de todos los miembros del grupo pequeño en cuanto a eso, porque han ido más allá, hermano, voy a orar por ti, si no, no. ¿Qué te hace falta? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Yo creo que debiera la iglesia, de alguna forma u otra, hacer un hábito en dirigirse a los líderes de los grupos pequeños o dirigirse a los pastores y preguntar, quizás no el nombre del hermano, pero preguntar, ¿hay algo que yo pueda hacer por algún hermano que tenga alguna necesidad? A lo mejor lo vas a hacer de forma anónima. A lo mejor decir a mi hermano, me hace falta, necesitamos fondos para que este hermano pueda pagar la renta esta semana, este mes que no tiene. O necesitamos quizás comprar una factura para familia. No se va a enterar a quién vas a ayudar, eso no importa. Pero nuestra iglesia debe ser compasiva en cuanto a eso. Pregúntenos a los líderes, a los pastores, hay mucha oportunidad de bendecir a los hermanos acá en la iglesia. No solamente ore por ellos, tome acción. Tome acción. No solamente siendo pasivos ante las necesidades de nuestros hermanos, tanto espirituales como materiales, sino también, tercera cosa, debemos poner en práctica lo que llamamos los unos a los otros. Los unos a los otros. Es bien conocido esta frase aquí, lo movemos bastante en nuestra iglesia. Y les voy a leer unos cuantos versículos, no les voy a estar diciendo qué cosas son los unos a los otros, sino a través de la palabra. Los unos a los otros luce de esta forma. Colosenses 3, del 12 a 14 habla, dice, entonces ustedes, la iglesia, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estos son los unos a los otros, soportándonos o soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, como Cristo tuvo compasión de nosotros. Amén. Así también háganlo ustedes sobre todas estas cosas. Dice que vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Efesios 4:32 dice también, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también que Dios los perdonó en Cristo, así como Dios tuvo compasión de nosotros, también debemos tener compasión de los demás. Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense los unos a los otros como también ¿quién? Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4, 8, 9 también habla, dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos a los otros. Dice que pues el amor cubre
multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para los otros sin murmuraciones. ¿Ok? Yo creo que está bien claro el tema acá. Número 4. Y esto es bien importante, porque muchas veces fallamos en este punto. Siendo compasivos con los de afuera. Cuando hablamos con los de afuera son aquellos que no son cristianos. Son aquellas que, quizás las personas que nos hacen pasar malos ratos, quizás nuestros enemigos, quizás aquellos que nos persiguen, quizás aquellos que nos maltratan. Lucas 6, del 35 al 36, habla acerca de eso. Dice que antes bien amen a sus enemigos, y está escrito hablando a sus discípulos, y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio. Dice, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo. Dice, y esta es la razón por la cual lo tenemos que hacer. Esta es la razón por la cual tenemos que amar a nuestros enemigos. Dice, porque Él, ¿quién es Él? Dios, ¿verdad? Es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Tú sabes quiénes son los ingratos y perversos? No solamente los enemigos de Dios. Nosotros éramos ingratos y perversos. Dios tuvo compasión de nosotros. Muchas veces como cristianos somos todavía ingratos y perversos. Y Dios tiene compasión de nosotros. Dice, sean ustedes misericordiosos. Dice, así como su Padre es misericordioso. Un estándar alto. Un estándar alto. Romanos 12:20 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Esto es lo que está hablando Pablo acá. Así que tenemos que ser compasivos con lo de afuera. 5, por último, predicando el Evangelio. Y esto es algo que, bueno, es bien claro. Romanos 10, del 14 al 15. Esta es la exhortación, la urgencia que vemos de Pablo en cuanto a esto. Dice, pues, ¿cómo pues invocarán? Está hablando de las personas que no son salvos. Dice, invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a hacerlo si nosotros no lo hacemos? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y vemos la urgencia, como le decía ahorita, y la exhortación de Pablo en cuanto a predicar el evangelio, por supuesto, presentarle al mundo que no conoce a Jesús cuál es la mayor compasión que pueden recibir de ellos. No hay mejor forma de ser compasivos que predicar el evangelio de salvación a aquellos que lo necesitan, así como hicieron con nosotros, así como Cristo tuvo compasión de nosotros a través de otra persona que nos predicó el evangelio. Nosotros también tenemos que tomar acción en cuanto a eso. Y Jesús es el regalo más compasivo, vimos ahorita, que Dios ha dado a la humanidad. Un Salvador cuya compasión por nosotros los pecadores se ve reflejado ¿dónde? En la cruz del Calvario, por supuesto, muriendo por nuestros pecados sin nosotros merecerlos. 5 cosas entonces para que puedan practicar la compasión. Primero, tener como motivación la compasión que Dios ha tenido por nosotros mismos. Segundo, no siendo pasivos ante las necesidades de nuestros hermanos, tanto espirituales como materiales. Tercero, poniendo en práctica lo que llamamos los unos a los otros. Cuarto, siendo compasivos con lo de afuera. Y quinto, predicando el evangelio. Entonces, volvamos al pasaje, volvamos al verso 6. Y estamos hablando de la pregunta que Jesús le hizo a este hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Hombre paralítico por 38 años. ¿Quieres ser sano? Y muchos pueden quizás parecerle que esta pregunta es un poco redundante, ¿ven? Un poco inclusive ofensiva. Y por supuesto vemos de que Jesús no tenía ninguna intención de ofender a este hombre ni burlarse de la condición de este hombre. Sabemos el corazón compasivo de nuestro Salvador, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y la intención que Jesús solamente tenía con esta pregunta era primeramente tener la atención de este hombre, o atraer la atención de este hombre, mencionando directamente el problema que este hombre tenía. ¿Cuál era el problema que este hombre tenía? Una parálisis por 38 años. Ese es su problema. Y Jesús fue directo, así como también fue directo con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Habló acerca del agua que 5 maridos ha tenido. ¡Wow! ¿Y de dónde vino esto? Y aquí Jesús hace igual. Y aquí, como les digo, esta pregunta que Jesús le hace a este hombre, se ve reflejado su compasión por este hombre. ¿Quién sabe cuánto tiempo nadie se había acercado a este hombre a hablarle a él?
quién sabe cuánto tiempo nadie le había preguntado acerca de su condición. ¿Cuánto tiempo este hombre no había recibido ningún tipo de compasión? Y Jesús lo está haciendo aquí. El Dios del universo, el Salvador del mundo, dirigiéndose a este hombre. Y esta es la respuesta que este hombre da. Verso 7. Miren la respuesta. Bien interesante. Este hombre le dice, el enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie, dice, que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y vemos, por supuesto, aquí este hombre, por así decirlo, creyendo esta superstición que vimos en estos versículos, que sabemos que al final de todo no son versículos que pertenecen a los escritos originales, los más antiguos. Vemos a este hombre creyendo esta superstición, que por eso que estaba esta multitud aquí. Toda esa multitud estaba por esto. Y este hombre está diciendo, a mí lo que necesito como tal es que yo no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Este es mi problema. Esto es lo que yo realmente necesito. Y quizás de una forma u otra, este hombre viendo a Jesús, lo que le estaba preguntando era qué cosa. Bueno, quizás me puedes ayudar a mí a llegar antes de que todo el mundo. Esa es la ayuda que yo necesito de ti. Este hombre tiene el Salvador del universo delante de él. El creador del mundo quizás su necesidad que él ve es que Jesús lo puede ayudar a bajar el estanque. Solamente lo vio como eso, pero nunca consideró que aquel que tenía delante de él tenía el poder no solamente para hacer su cuerpo nuevo, cosa que vamos a ver más adelante que hizo, sino también para salvarlo de sus pecados. Y es diferencia este encuentro que Jesús tiene con este hombre, como vemos por supuesto con la mujer samaritana. ¿Amén? Es totalmente diferente. Versículo 8 y primera parte del 9, vemos aquí entonces lo que Jesús hace. Vemos entonces lo que Jesús hace. Y lo que Jesús hace es que muestra su compasión hacia este hombre en su más alto esplendor, diría yo. Y Jesús con autoridad le dice a este hombre tres cosas. Dice, levántate. Le dice, toma tu lecho. Y dice, y anda. El Salvador del mundo tiene compasión de este hombre. Tiene compasión de su condición, cosa que nadie tenía. Levántate, toma tu lecho y anda. Y es el mismo poder que vemos en la creación del mundo en Génesis, cuando el mundo fue creado por el poder de su palabra. Este mismo poder usa Jesús aquí, solamente hablando. ¡Wow! Levántate, toma tu lecho y anda. Y así como en Génesis creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, así también creó un cuerpo nuevo, completamente curado de la enfermedad. Y vemos su compasión también de Jesús. Vemos nuestro corazón, su corazón compasivo, porque hizo esto a pesar de la ignorancia espiritual de este hombre. Este hombre no conocía a Jesús. Este hombre no reconoció que quien tenía delante de él tenía el poder para hacerlo. Y a pesar de todo, Jesús hace el milagro. Y no lo hace solamente de una forma quizás que solamente pocos lo iban a saber. No, lo hace de una forma pública. Esta persona que Jesús sana tiene 38 años con una enfermedad. ¿Ustedes no creen que mucha gente supiera acerca de este hombre? Y no solamente, fíjense en el mandato. Dice que levántate y dice, toma tu lecho. El lecho era, por supuesto, donde este hombre quizás, el tipo de colchoneta donde el cual estaba acostado. Dice, y anda. Iba a ser, por así decirlo, un desfile delante de todo el mundo de que la sanación había sido completa. Esta persona que estaba continuamente acostada porque no podía ni pararse, y sin embargo ahora estaba caminando con el lecho mismo que usaba para acostarse ahí detrás de su espalda, delante de todo el mundo. Y esto es algo que yo sé que Israel va a predicar un poquito más adelante. Va a crear una situación diferente en cuanto al ministerio de Jesús. Pero Jesús acá lo vemos como nuestro Salvador compasivo. Levántate, toma tu lecho y anda. Wow. Ve y muestra a todos los que te conocen de que realmente Dios te ha sanado de una forma completa. Haz eso. Y les dije al principio cuán trágico y triste era el cuadro de esta multitud. ¿Amén? Decenas de personas enfermas, la desesperanza en el medio de todo ello, en medio de esta multitud. Esto es lo que reinaba, el dolor, la miseria humana.
y la enfermedad, todo esto presentes en su máxima expresión en medio de esta multitud que estaba acá. Pero ¿sabe qué? Que más trágico es la respuesta de este paralítico a su encuentro con Jesús. No fue su enfermedad, es la respuesta de este paralítico a Jesús. No lo conoció. Aquel que tenía el poder de sanarle por completo, aquel que tiene el poder de curar no solamente su enfermedad física, como lo hizo, sino también su enfermedad espiritual. Nuestro Salvador compasivo fue el encuentro de este hombre. En el medio de toda esta multitud, específicamente tiene un encuentro con este hombre. En su soberanía, Jesús escoge a este hombre para sanarlo. Sin embargo, este hombre dice la palabra que no lo conoció. ¿No es algo trágico? Conocer al Salvador del mundo y no conocerlo, o tener un encuentro con Él. Y el encuentro de este hombre con Jesús no tuvo un final feliz. No voy a entrar mucho en esto porque sé que otras cosas que hay que predicar más adelante. Pero un poquito más adelante en el verso 13, vemos, dice que, si leen acá, en el mismo capítulo 5, dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era. Cuando le preguntaron los fariseos, ¿quién fue que te sanó? Este hombre no se había tomado el tiempo, ni inclusive, preguntarle el nombre a Jesús. No sabía quién era. Y en el versículo 15, más adelante, sin embargo, también vemos que este hombre inclusive denuncia a Jesús. Posiblemente una de las pruebas de ingratitud más grandes que yo he visto en la Biblia ha sido esto. Le preguntan a los fariseos, dice el versículo 15, dice, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Cuando ellos lo preguntando, porque estaban buscando a Jesús para acusarle. Este hombre lo hace, no toma en cuenta nada de eso. Ni que le sea un poco de gratitud. Y esta es la gran tragedia de la humanidad, una de las cosas que uno ve aquí. La gran tragedia de la humanidad, que Jesús, el Salvador del mundo, se haya hecho hombre, caminado entre nosotros, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz a manos de aquellos mismos que habían venido a Él a salvar, pagando con su muerte la culpa que nosotros no podíamos pagar, haciendo posible nuestra salvación de la ira de Dios, si tan solo ponemos nuestra fe en Él como nuestro único Salvador, pero aún así la humanidad ha escogido rechazarle. Esta es la gran tragedia del mundo. No las enfermedades, no el COVID, no las guerras, no. Esta es la gran tragedia, que el Salvador del mundo haya venido al mundo y el mundo no la haya recibido. Juan 3, 19 al 20 son palabras de Jesús. Dice, y este es el juicio. Este es el juicio sobre la humanidad. Que la luz, Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Esta es la gran tragedia de la humanidad. Pero la buena noticia es que nada de esto impidió que Jesús hiciera el milagro. No impidió que Jesús sabía como Dios es que este hombre lo iba a negar, que lo iba a denunciar, que iba a ser, por supuesto, ingrato a lo que él había hecho, pero no importa. Aún así Jesús mostró compasión por este hombre y de una forma pública, delante de todo el mundo. Y esta es la buena noticia, que aún así Jesús ha mostrado compasión por nosotros, ¿verdad? Y damos gracias a nuestro Dios que a pesar de nuestros pecados, por supuesto, a pesar de nuestros rechazos de ser enemigos de Él, aún así Él nos amó primero, aún así murió por nosotros, y nosotros como cristianos lo podemos decir, aún así nos perdonó, aún así preparó un lugar celestial para todos nosotros, para estar con Él al fin de nuestras vidas. Es la compasión de nuestro Salvador. Y si hoy estás escuchando aquí este mensaje, y por eso oré al principio al Señor, para aquellos que no conocen al Señor como su Salvador, si estás escuchando este mensaje, Jesús puede hacer lo mismo contigo. Nuestro Salvador es un Salvador compasivo. Tu pecado, tu rechazo al Señor no impide que Dios te salve en estos momentos. No es impedimento. No lo fue para Jesús salvar a este hombre. No lo fue para Jesús sanar a este hombre, aún sabiendo que este hombre lo iba a negar. Su compasión es mucho más que eso. Si reconoces, por supuesto, en tu corazón que necesitas de su perdón, que necesitas de su salvación. Si no eres cristiano, Jesús lo puede hacer por ti en este momento. Lo puede hacer hoy. Romanos 5, del 8 al 9 nos dice que, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún muertos en nuestros pecados, aún siendo enemigos de Dios, aún rechazando a Dios, siendo ingratos, dice que Cristo, aún así, Cristo, ¿qué?
murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos ¿de quién? De la ira de Dios por medio de él. Y hay ¿qué diferencia decía ahorita entre este hombre, este paralítico y la mujer samaritana, verdad? A diferencia de la mujer samaritana, este hombre desaprovechó la mejor oportunidad de su vida, de tener al Salvador del mundo delante de él, de tener este encuentro, un encuentro que le hubiera cambiado su vida, no solamente físicamente como sucedió, sino también espiritual, que es lo más importante. Pero desaprovechó esta oportunidad. Y si no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador en el día de hoy, no desaproveches la oportunidad en el día de hoy. No seas como este hombre. No seas como este hombre. Y como cristianos, por supuesto, damos gracias al Señor por su compasión. Eso es algo diario, continuo, ¿eh? Tenemos un Salvador compasivo. Muchas veces nos comportamos como este hombre, como decía ahorita. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de su compasión, aún en medio del dolor, en la enfermedad. Lo que reina en nosotros, por supuesto, es la falta de fe, es la amargura. Nos apartamos de Dios, no leemos la Biblia, no queremos venir a la iglesia. Y no confiamos de que Dios tiene compasión por nosotros. Le somos infieles, le somos ingratos, pero le damos gracias a Cristo por ser nuestro Salvador compasivo, porque no es con nosotros de la forma que somos como nosotros con Él. Amén. Que a pesar de nuestros pecados e infidelidades, Cristo ¿qué? No nos trata igual. No nos trata igual. Como dice el Salmo 103, versículo del 8 al 11, dice que compasivo y clemente es el Señor. Dice que lento para la ira, y grande en misericordia. Dice que no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Y esta parte es importante. Dice que no nos ha tratado según ¿qué? Nuestros pecados. No nos ha tratado según nuestros pecados. Dice, y ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dice, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia, su compasión, su amor para nosotros, aquellos que le temen. Y así también como nuestro Salvador es compasivo, también lo seamos nosotros como iglesia. Que seamos ejemplo de eso, amén. Vamos a orar.